Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes para estar compartiendo la palabra en esta mañana. Así que un cordial saludo a todos aquellos que nos están sintonizando por el Facebook Live y les pedimos que no se muevan porque siempre Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Siempre Dios tiene una palabra que nos ministra, que nos transforma y nos levanta. Así que Dios siempre está hablando a su pueblo y en esta ocasión no va a ser la excepción. Cada día las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Antes de iniciar me gustaría orar para que Dios nos dirija en esta mañana. Señor Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das para compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control total, Señor, de mi alma, cuerpo y mi espíritu, mi Dios Todopoderoso, para que seas tú hablando tu palabra a tu pueblo, Señor Padre. Yo también te pido, Señor, por todos aquellos mis hermanos que están viéndonos en sus hogares, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, ministrando sus corazones, Padre, para que ellos sigan creciendo y levantándose en tu poder, mi Señor Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria a tu santo nombre, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Amén y amén. Bueno, el tema que yo le he puesto en esta mañana para estar compartiendo aquí con todos ustedes se llama el agua de vida. Hoy vamos a estar hablando de dos elementos muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, como es el agua y es el desierto. Muchas veces no nos gusta que nos hablen del desierto porque nunca nos gusta pasar por un desierto, pero es necesario pasar por los desiertos porque ahí es donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas para nosotros poder seguir creciendo y caminando en este largo peregrinaje que tenemos como hijos de Dios para un día llegar a la tierra prometida, ahí donde vamos a estar reinando con nuestro Señor Todopoderoso. Pero en medio del desierto Dios siempre va a proveer con el agua de vida. Y el pasaje que voy a leerles en esta mañana se encuentra en Éxodo 15, 22 y 27. Nada más lo voy a leer y quiero que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Éxodo, porque en esta mañana vamos a dar un recorrido por el libro, así que nada más tengo unos cuantos minutitos, pero espero que podamos avanzar. Pero lo más importante, lo que Dios quiere transmitirnos a través de este mensaje sobre el agua de vida. En Éxodo 15, 22 al 27 dice: Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mara a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. En el 26 dice: les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Después llegaron a Elí, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y allí camparon junto al agua. Como les decía ahorita, el desierto es donde es más necesaria el agua. Ahí es cuando disfrutamos más el agua. Y cuando nosotros caminamos por el desierto, es como una prueba que Dios nos pone, es como un test. A ver si están aprobados o no para seguir caminando, para seguir avanzando, o todavía quieren quedarse ahí en el desierto para que el Señor nos siga enseñando y para que nos siga instruyendo. En el desierto, el propósito del desierto, dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, otras versiones dice para humillarte, para probarte, para ponerte a prueba, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no
sus mandamientos. Así que este es el propósito del desierto. Yo no sé si tú en esta mañana te encuentras en un desierto. Tal vez estás sintiendo como esa deshidratación espiritual, donde necesitas esa agua que te refresque, que te reanime, que te avive, que te anime para continuar adelante. Esa agua que cuando tú tienes tanta sed y estás así en el sol, en la tierra, y tomas esa agua, sientes como que wow, sientes la vida. Pues hoy Dios te va a dar de tomar de esa agua. Dios tiene un agua preparada para ti. Dios tiene un agua especial para que tú bebas, para que no te canses, para que no te fatigues, para que te dé una vida y una vida en abundancia. ¿Ustedes sabían que el agua es el nutriente más importante para nuestro cuerpo y vital para vivir? Una persona puede dejar de comer varios días, pero una persona no puede dejar de tomar agua en varios días porque puede morir. Por eso vemos que el agua que nosotros tomamos, esta agua que está en nuestra llave, es vital. ¿Para qué? Para que podamos vivir. Es tan importante el agua. Así que el agua, cuando no tomamos agua, podemos sufrir de dolores de cabeza, podemos sufrir de dolores en las articulaciones, podemos sufrir de en la piel, a veces se pone reseca cuando tú no tomas agua. El aparato digestivo también, ¿verdad? Como que también nos está ahí fallando cuando nosotros no tomamos agua. Y para nosotros es muy fácil, cuando pasamos por estas cosas, es fácil como tomar un Advil, un Pepto-Bismol, tomar algo para que se nos quite. Pero muchas veces cuando vamos al doctor, nos dicen, lo primero que nos dice el doctor, ¿está tomando agua? Antes de que nos pueda recetar algo, siempre nos preguntan, ¿está tomando agua? Hay mucha gente, y a mí en lo particular, antes no me gustaba tomar agua. Yo preferiría tomar un refresco santo, preferiría tomar un café, preferiría tomar otras cosas. ¿Por qué? Porque no me gustaba el sabor del agua. No me gustaba el sabor y entonces, pero ¿qué es lo que pasaba? Que yo me sentía debilitada, me sentía fatigada, me sentía como que me cansaba, mis huesos me dolían, sentía como que, entonces yo me sentía mal. Pero les voy a contar algo que pasó el año pasado. El año pasado, en mi casa me fueron a hacer una prueba del agua que sale de mi llave. Esa prueba me la fueron a hacer porque ustedes sabían que el agua que nosotros tomamos es reciclada. Toda el agua que está en el drenaje pasa por un proceso, pasa por un proceso donde creo que son 120 químicos lo que le echan para que pueda, ¿qué? Para que pueda quedar así transparente y no pueda ver todo lo que hay aquí, ¿verdad? Toda esa suciedad que hay. Pero uno de los componentes, uno de los químicos que ponen en el agua para que sea cristalina es el cloro. Y el cloro, ¿cuántos sabemos que es un ácido? El cloro es un ácido y cuando nosotros lo tomamos en grandes cantidades, eso nos puede producir una enfermedad para nosotros. Es por eso que a mí el agua no me gustaba tomarla. Pero gracias a Dios que me hicieron esa prueba, yo pude ver todo lo que había en el agua. Y también esta agua que me pusieron fue un purificador de agua que ayudó para que la tubería de mi casa no estuviera con sarro. ¿Cuántas veces en el boiler nosotros decimos, en el boiler se llena de sarro, lo tienen que limpiar, muchas veces se descompone? O nuestras llaves, cuando estamos nosotros bañándonos, ¿verdad? Ahí en las regaderas, todo eso es sarro, los tenemos que estar cambiando. Esto es por todos los componentes que trae el agua. Así que ahora yo ya no batallo de eso y la limpieza es mucho más fácil. En adición a eso, me pusieron también una filtración de agua alcalina. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de agua alcalina, pero el agua alcalina, ¿verdad? Es un agua el cual es ionizada y esto sirve en nuestro organismo para poder eliminar todo eso ácido que está en nuestro cuerpo cuando nos gusta tomar café, cuando nos gusta comer cosas enlatadas, comidas de la calle. Todo eso hace una acidez dentro de nuestro estómago. Entonces el agua alcalina lo neutraliza y nosotros podemos disfrutar de una mejor salud porque nuestro cuerpo está mejor hidratado, ¿verdad? Pero yo no quiero profundizar mucho en eso, yo nada más quiero decir de los beneficios de lo que es poder tomar un agua limpia, porque no toda el agua es buena.
Y aquí es donde yo me quiero centrar. Ahorita vamos a ir por el libro de Éxodo y vamos a ver aquí varios capítulos donde hay un agua que es buena, pero hay un agua que es mala. Muchas veces cuando hay tempestades, ¿verdad? Que hay inundaciones, el agua es buena, pero muchas veces en esas tempestades podemos nosotros sufrir y puede causarnos daños a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Así que no toda el agua es buena. Yo disfruto ahora mi casa de una bendición, ¿verdad? De esa agua limpia. Pero bueno, como les decía aquí, vamos a estar viendo el libro de Éxodo, ¿verdad? Porque en el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual, el agua representa la purificación y el rechazo al pecado original. Cuando nosotros nos aceptamos a Dios en nuestro corazón, cuando lo aceptamos, después viene un paso muy importante en nuestra vida, ¿verdad? De fe, que es el bautismo en agua, donde somos sumergidos, ¿verdad? Y luego somos levantados. Y ahí es como que ahí estamos haciendo un compromiso delante de Dios, donde lo pasado quedó atrás. Y ahora estoy en una nueva vida en Cristo. Por eso el agua nos purifica. El agua representa la plenitud del Espíritu Santo. En Juan, con la mujer samaritana, en Juan 4:13 dice Jesús les dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua de vida representa el Espíritu de Dios, por lo tanto la vida eterna. Jesús promete darnos agua en momentos de sequedad, porque Él es el agua de vida. Y ese es el agua que Dios quiere que disfrutemos tú y yo, ¿verdad? Ese es el agua que nosotros tenemos que disfrutar. Pero a veces hay aguas tormentosas, como les decía ahorita. A veces hay aguas que nos ahogan, que ya no sabemos qué hacer con tanto problema, que ya no sabemos qué hacer con tanta dificultad, que ya a veces no vemos la salida, que a veces no sabemos qué es lo que va a pasar, y esas aguas nos pueden ahogar. Y eso no está bien. Así que tenemos que confiar en Dios como hijos de Él para poder seguir avanzando y poder seguir caminando en la presencia del Señor. Así que bueno, esto era nada más un paréntesis que hice para ahora sí entrar de lleno a lo que quiero compartir con todos ustedes. Y como les decía ahorita, vamos a estar viendo varios puntos con referente al agua y el desierto. Como les mencionaba, estos dos elementos que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel, y esta es una historia, porque vamos a ver la salida del pueblo en esclavitud, y esta historia todos la conocemos, aún aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón y a veces leen la Biblia, las historias se lo saben, o hay películas, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel, pero siempre es bueno recordar, porque siempre hay algo que Dios nos puede hablar, ¿verdad?, a través de estas historias. Nunca pasemos, como yo decía, Dios me ponía este mensaje y decía, ay no, esto es para principiantes, esto es para aquellos que apenas están empezando, no Señor, dame otra cosa. Y yo estaba así orando, ay Señor, pero esta historia ya todos la conocen, y me ponía otra vez lo mismo, y dije, no, yo quería otra cosa. Pero cuando estaba en estos días, me pusieron a compartir en un grupo de mujeres, que estoy en un chat, y ellos me dan el tema para compartir. Y cuando ellos me dieron el tema, nos dan también un libro como un devocional. Y en el devocional, al estar yo buscando lo que yo quería compartir, me viene otra vez el agua. Dije, bueno Señor, voy a ser obediente, y si tú hay algo que tú quieras ministrar en mi corazón a través de estas historias que yo voy a contar, aquí estoy. Así que espero que sea de bendición para ti. En el primer lugar donde vamos a ir y donde vemos agua va a ser en el libro de Éxodo, y vamos a ir al río Nilo. Primero vamos a ir al río Nilo. El río Nilo para los egipcios era considerado como un dios de fuerza, de poder y de autoridad. Por eso ellos veneraban mucho el río Nilo. Pero en el río Nilo pasó algo muy sorprendente. Cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud y estaban siendo dominados por los egipcios, estaban en esclavitud y Dios había endurecido el corazón de Faraón y los oprimía, ellos
Dios vio la aflicción de aquel pueblo y él tenía que mandar a un libertador para que los ayudase a salir de esa esclavitud. Entonces el pueblo judío estaba creciendo entre el pueblo de los egipcios. ¿Por qué? Porque se iban fortaleciendo, porque Dios estaba con ellos. Aún en medio de la esclavitud, Dios está ayudándonos, nos está fortaleciéndonos. Y ellos en medio de la esclavitud, Dios los fortalecía y decía que se iban multiplicando. Y esto trajo un gran temor a Faraón, porque dijo, ¿qué va a pasar? Si ellos son más que nosotros y se hacen fuertes, pues él tuvo amenaza de que ellos podían ser destruidos. Entonces él manda hacer un edicto donde dice, todos los hijos varones los van a matar, ¿verdad? Los van a aventar por el río Nilo para que se ahoguen y van a perseverar la vida de las mujeres. Entonces, esto se encuentra en Éxodo 1:22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Así que usted que nos está escuchando, vamos a ver varios capítulos por el libro de Éxodo, así que si usted quiere anotar ahí donde están, porque yo nada más como que les voy a ir contando la historia, no les voy a leer todo, pero ustedes ya ahí en casita, ustedes pueden ahí investigar un poquito más. Entonces, en el capítulo 2:1 nace un bebé, ¿verdad? Y su mamá lo esconde, pero lo esconde por 3 meses, porque ya sabía que estaban matando a todos los niños varones. Entonces ella había tenido un niño varón, entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Lo tuvo mantenido, lo tuvo escondido por 3 meses y ese era Moisés. Entonces esta mujer llena de fe, ¿verdad? Y guiada por el Señor, ella hace una barquilla y pone al bebé y lo echa ¿por dónde? Por el río Nilo. Ese mismo río donde Faraón había dicho, pongan a todos los bebés para matarlos. Ese mismo río Dios lo usó para perseverar la vida de Moisés. Muchas veces cuando el enemigo quiere hacer un mal para nosotros, Dios lo convierte en un bien. Y como les decía, esta mujer, ¿verdad?, guiada por el Espíritu Santo, pone al bebé en la barquilla para que se vaya por el río, pero la hermana de él estaba al otro lado, ¿verdad? Como que ya tenían ahí todo el plan. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Entonces, cuando la hija de Faraón baja al río, ¿verdad? Baja con sus doncellas, ven ahí al niño en la barquilla y ella lo levanta y dice, ¡ah! Bueno, me imagino yo dicho, ¡qué bonito niño, mira! Y ella se emociona tanto y la hermana le dice, si quieres, yo te puedo traer una nodriza para que amamante, para que alimente al bebé. Y dijo, sí, claro, te voy a ir a traer una nodriza, ya que no saben a quién llevó, a su madre. Ella misma crió al hijo. Esto no es sorprendente. Yo cuando leí estas historias, yo digo, wow, Dios todo tiene en control. O sea, Dios ya había hecho todo. Solamente basta que nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo para poder hacer y ser obedientes a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ella pudo haberse llenado de miedo. Ella pudo haber dicho, no, yo no puedo hacer esto. ¿Qué tal si se muere en el río? ¿Verdad? Pero ella, una mujer llena de fe, pudo perseverar la vida de sus hijos. En estos días mi esposo me decía, oye, en el Facebook salen, pero ¿por qué? Si hay un Dios tan grande y que todo lo puede, ¿por qué no han podido buscar una vacuna para el COVID-19? O sea, ¿por qué no se ha podido dar una vacuna? Entonces por ahí, él me lo contó en el Facebook y decían, Dios es grande y tal vez la persona que estaba dispuesto para encontrar en una vacuna, a lo mejor está muerto. ¿Por qué? Por los abortos. Muchas veces no sabemos lo que aquel niño o aquella niña en tu desesperación por tu querer abortar es un propósito de Dios para algo grande y poderoso. Por eso nosotros no podemos quitarle la vida a nadie, porque Dios tiene todo bajo control y tal vez nosotros nada más vemos la circunstancia, pero Dios ve todo el panorama. Así que por este río salió y entonces trajeron a la mamá de Moisés y perseveró la vida de este niño, ¿verdad? Que era Moisés, porque él más adelante se iba a convertir en aquella persona donde iba a liberar al pueblo de Faraón. Y ahora hemos llegado al capítulo 2:3 y se han avanzado ya 80 años.
La intensidad de esclavitud había empeorado, cada vez más el faraón era cada vez más controlador, cada vez más cruel, cada vez más exigente, y el pueblo de Israel estaba en mayores dificultades. Y en los versículos 23 y 25 dice: el pueblo de Israel lloraba a causa de su esclavitud y clamaban pidiendo ayuda. Su clamor de rescate de esclavitud los acercó a Dios. Y Dios escuchó su clamor, dice. Dios escuchó su clamor y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios vio al pueblo de Israel, su propio pueblo elegido, y Dios lo sabía. Moisés en estos momentos, en el desierto de Madián, Dios llamó a Moisés ahora como un hombre, fíjate nada más, ahora como un hombre de 80 años, Dios lo había mandado al desierto. Yo pienso que ahí lo había instruido, yo pienso que Dios lo hizo pasar por el desierto porque él era la persona que nuevamente tenía que guiar al pueblo, ¿por dónde? Por el desierto. Muchas veces tenemos un llamado de parte de Dios. Aquí en esta historia, yo estoy así como que, wow, en esta historia hay mucho que tenemos que aprender aquí, hay mucha enseñanza. Moisés tenía 80 años, Dios perseveró la vida cuando era un bebé porque Dios tenía una misión para él, una misión especial. Muchas veces Dios te da un llamado, muchas veces Dios te da algo, pero queremos que inmediatamente se cumpla. Queremos como que, ahora sí vamos a hacer esto, ahora sí vamos a hacer el otro, sí esto, pero no tenemos la experiencia para hacer las cosas. No tenemos esa preparación de parte de Dios para hacer las cosas. ¿Qué en 80 años Dios no le había mostrado a Moisés para su pueblo en el desierto? Dios tuvo que haberle enseñado mucho. Tal vez él conocía bien el desierto por aquel rumbo. Como les decía ahorita, Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto porque era por el mismo desierto donde él iba a guiar al pueblo de Dios, al pueblo judío, para llevarlos a la tierra prometida. ¿Y saben qué dice Faraón cuando cuando Jehová manda a Moisés y a Aarón y dice: ustedes van a ir ante Faraón y van a decir, ¿verdad? Él les dice qué es lo que van a decir. A veces nosotros tenemos miedo de hacer las cosas, pero Dios nos prepara para saber todo lo que nosotros vamos a decir. Y les dice: ustedes le van a ir con Faraón y le van a decir que deje de ir a su pueblo. Y ellos van con Faraón y Faraón les dice: de ninguna manera, yo no voy a dejar ir al pueblo. De ninguna manera que yo los voy a dejar ir. Y aquí es donde vamos a entrar ahora a la segunda historia que tiene que ver con agua. La primera ya vimos que fue en el río Nilo, donde Faraón quiso poner a los niños varones para matarlos, pero ahí fue donde Dios, ¿verdad?, usó a Moisés para perseverarle la vida. Pues ahora nos vamos a encontrar otra vez en el río Nilo, y aquí vamos a ver la primera de 10 plagas, ¿verdad?, que Jehová mandó al pueblo egipcio para que pudiera dejar en libertad al pueblo de Dios. Y vamos a ver la primer plaga de sangre. Vamos a ver cómo Jehová, por medio de Moisés, en la agua en sangre. Y vamos a ver lo que dice la escritura. Dice, vamos en Éxodo capítulo 7, 17. Dice: así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y el versículo 20 dice: Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó en presencia de Faraón y de sus siervos. Levantó la vara, golpeó el agua del Nilo, y todo el agua del Nilo, lo que los egipcios pensaban que era un dios, se convirtió en sangre, y los peces que había en el Nilo murieron, y el Nilo se corrompió tanto que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Como les decía ahorita, aquí estamos viendo la primer plaga que mandó Jehová al pueblo. Ahora las aguas del río Nilo estaban contaminadas. Ahora ahí no se podía beber agua. Los peces que estaban ahí murieron. Y dice que esa agua ellos la tomaban. Dios hizo eso porque, como les decía ahorita, el río Nilo para ellos era como un dios. Pero ahora era como, y Faraón en aquel tiempo
los faraones eran, ellos creían, ¿verdad?, que ellos eran Dios. Entonces Dios aquí estaba mostrando su poder, que ningún Dios hay contra nuestro Señor Todopoderoso. Y él aquí quería demostrar el poder de Jehová, de lo que él podía hacer, ¿verdad? Contaminó el agua por medio de la sangre, murieron los ríos. Esas aguas ellos lo utilizaban también para todos los animales, para todo el ganado. Ellos lo utilizaban para regar todos sus cultivos, pero todo eso se murió. Ellos tuvieron que cavar nuevos pozos para poder tener agua, pero ellos ya no podían tomar de esa agua. Ahora vemos cómo todas las aguas no son buenas. Algunas son buenas, ahora son malas. Esta agua del río Nilo estaba contaminada con sangre. Yo no sé cuántas veces nosotros en medio de la desesperación tomamos esas aguas que están contaminadas y que en vez de hacernos un bien, nos hacen un mal. ¿Por qué? Porque nos provocan una enfermedad. Y muchas veces nos provocan esa enfermedad espiritual, donde ya no queremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos sentimos enfermos. ¿Por qué? Porque hemos tomado de esas aguas contaminadas. Pero recuerda que siempre Dios nos va a dar una salida. Dios perseveró al pueblo de Israel. Ellos pudieron salir. Claro, como les decía ahorita, esta fue la primera plaga, después vinieron 10 más, ¿verdad? Pero esto lo único que hacía era que el corazón de Faraón se endurecía más con ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse, Dios quería que ellos supieran quién era Dios. Dios tenía que enseñarles al pueblo de Israel quién era Dios, en quién debería estar su confianza, quién era el que los sostenía, quién era el que los fortalecía. Ellos querían que vieran a Dios en todo su esplendor, en todo su poderío. Era por eso que Él no quería el mal para ellos, pero tenía mucho que enseñarles porque ellos continuamente se quejaban. Mira lo que va a pasar aquí. Ellos logran salir porque ellos salen de ahí, ¿verdad? Y entonces ellos se van por el desierto y dice, donde Jehová les da instrucciones para dónde ir por el desierto, Jehová no los desampara. Ellos se van por el desierto, salen de ahí, del pueblo de Egipto, Dios no los desampara. ¿Por qué? Porque Dios es su proveedor. Dios le da la protección. Dice que iba una columna de nube por el día para poder guiarlos por donde iban, pero también había una columna de fuego por la noche, ¿verdad?, para poder alumbrarlos, para poder protegerlos. Dios los manda por el desierto, pero Dios va delante de ellos. Cuando Dios nos manda por un desierto, y si en este momento estamos pasando por un desierto, no estamos solos. Cuando hemos recibido a Dios en nuestro corazón, cuando queremos seguirle, cuando queremos honrarle, cuando queremos seguir en ese caminar, muchas veces van a venir tormentas, van a venir desiertos, pero Dios nunca nos va a mandar solos. Dice que Él iba delante de ellos. Después ellos acampan, antes de llegar al Mar Rojo, ellos están ahí acampando y ellos están ahí tranquilos. Pero el ejército, todo el ejército de Faraón, todos los egipcios venían detrás de ellos para seguirles, ¿verdad? Entonces ellos venían con toda su caballería, ellos venían con todos sus hombres, me imagino que con todo el ejército fuerte, con todos sus caballos, con todos sus carros de poder, de fuego, venían para poder derribar al pueblo de Israel. Y ellos estaban ahí acampando, de repente, ¡oh! ¡Ahí vienen! Y ellos empiezan como a tener temor, y ves, mejor nos hubieras dejado, y empiezan a quejarse, y le dicen a Moisés, Jehová otra vez, nuevamente clama al Señor, y dice, tranquilos, estad quietos, les dice. ¿Cuántas veces en una tempestad no nos empezamos como que a desesperar y a tomar decisiones, y no, vamos a hacer esto, no, mira, si Dios, y empezamos, entonces Jehová dice, tranquilos, permanecer quietos, que Dios va a derribar los enemigos delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios recibe, y ahí vemos la tercera historia que tiene que ver con agua. Ya vimos la primera, la del Nilo, de los hijos donde los mata, persevera la vida de Moisés. Ya vimos la segunda, donde Dios convierte las aguas en sangre, donde las contamina, donde sale el pueblo de Israel. Y aquí nos vemos en nuestra tercera historia. Están a punto de cruzar el Mar Rojo, pero había un mar. Ahí no había por dónde ir. Muchas veces dicen, ¿por qué Dios los mandó por ahí, por el mar? ¿Por qué no los mandó por otro lugar? Porque por el otro lugar creo que estaban los filisteos, ¿verdad? Y ellos no querían que se fueran a desanimar. O sea, Dios los protegía de todo. No quería que se fueran a desanimar. ¿Por qué? Por ver a aquellos filisteos que estaban ahí. Entonces, por eso los hizo ir por ese camino del mar, pero sobre todo para Dios mostrar su poderío. Se dice que en el Éxodo del Antiguo Testamento fue donde Jehová hizo más milagros. Por eso a mí me encanta el libro de Éxodo, a mí me encanta leerlo, volverlo a releer, porque siempre hay esperanza, porque siempre te dice, wow, o sea, cómo fue Dios con el pueblo. Entonces aquí están a punto de cruzar el mar
¿verdad? Entonces ya Dios le dice, toma tu vara con la que golpeaste el río Nilo, levántala. Y ahí se van a abrir el mar, va a haber 2 paredes y el río se va a secar y por ahí ustedes van a pasar. Y así le hizo Moisés, ¿verdad? El mar se abrió, pudo pasar el pueblo, ¿verdad? Y ellos pudieron pasar y no podían creer, o sea, imagínate aquel milagro tan sorprendente de ver el mar dividido en 2 y ellos pasar por un camino seco. No importa las aguas que tú puedas ver a tu lado o a tu otro lado, Dios las vamos a ver allí, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar poder libres para poder pasar, para que esas aguas no nos puedan ahogar. Así le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos pasan, le dice el Señor, nuevamente golpea el agua y el agua otra vez va a volver a su normalidad. Pero ya ahí en medio iba el faraón, iba con todo su equipo, con toda su caballería, con todos sus caballos, y ahí ellos pudieron ver cómo sus enemigos eran destruidos. ¡Wow! Aquí estas aguas fueron de bendición y fueron de juicio. Fueron de bendición para el pueblo. Mi querida hermana, mi querido hermano, cuando nosotros caminamos delante del Señor, Dios va a usar todas las circunstancias y Dios nos va a perseverar la vida. Pero cuando no queremos hacer caso, cuando vivimos en las cosas del mundo, cuando vivimos en todos aquellos placeres, cuando vivimos en los deseos pecaminosos, en la maldad de nuestros corazones, Dios hace juicio. Y no queremos esto, pero aquí estamos viendo el juicio de Dios que hizo con el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque todos murieron. Todos murieron. Estas aguas que fueron de bendición, también fueron aguas de juicio para el pueblo de Egipto. Yo sé que a veces no nos gusta hablar de todos estos temas, quisiéramos hablar, y era por eso que yo no quería hablar de esto, porque a veces queremos hablar como que de temas como que, wow, sí, adelante todos nosotros, Dios es amor, y sí, me encantan esos temas, me encanta siempre animar el pueblo, me encanta siempre decir, no, Dios está con nosotros, pero hay una realidad que estamos viviendo en este tiempo, que los días son malos. Los días son malos y hay mucha gente que a través de todo lo que estamos pasando ahorita dice, ¿cuándo vamos a volver a nuestra normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad lo que teníamos antes? Querido hermana, no vamos a volver a la normalidad. Vamos a tener una nueva normalidad. Tú sabes que Dios batalló, Jehová batalló más con el pueblo de Israel porque continuamente se quejaba que lo que batalló con Faraón para que los dejara ir. ¿Por qué? Porque ellos querían volver a lo mismo. ¿Por qué no me dejaste allá? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? ¿Por qué vamos a morir aquí en el desierto? Y muchas veces nosotros decimos, ¿pero por qué era mejor aquel lugar? ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasan cosas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? Prepárate, porque vamos a entrar a una nueva normalidad. No quieras lo viejo. Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Entonces, por aquí vamos, y ya hemos avanzado. Vamos en el 21-23. Bueno, no les voy a leer porque ya se los conté lo que pasó, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y para que el agua vuelva sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Así que para los egipcios esas aguas fueron mar de juicio, para los israelitas esas mismas aguas fueron aguas de salvación. Dice el versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo de Dios temió el Señor y creyeron en el Señor y Moisés su siervo. Claro, o sea, al ver ellos una cosa así, claro que dijeron, wow, sí es cierto, Señor, y también creyeron en Moisés. Y después de eso, ellos empiezan a cantar, dice que hacen una adoración, una alabanza, y empiezan a cantar, y por ahí hay un cántico que ahora nosotros lo cantamos, ¿verdad? Que dice, los carros del faraón, hecho a la mar, jinete y caballo, hecho a la mar, los carros del faraón. Bueno, ellos cantaron ahí ese cántico. ¿Por qué? Porque estaban adorando al Señor por el milagro tan grande que había hecho, de cómo ellos habían ya visto, o sea, porque ahora ya no los iban a perseguir. Ahora ya no, ellos ya no iban a estar escondiéndose porque venían los egipcios, porque venía Faraón detrás de ellos. Ellos vieron a sus enemigos, cómo Dios acabó con ellos. Así que hubo un gran regocijo, hubo una gran adoración ahí. Pero es muy padre estar aquí adorando cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Cuando estábamos hace unos meses atrás aquí, era muy padre cantar al Señor, estar adorando, igual, muy padre y todos quisiéramos, no hombre, hay que ser
esto y hay que hacer esto. Y no quisiéramos salir de ese momento de alabanza y adoración. No quisiéramos que ese tiempo especial que Dios tiene, donde estamos oyendo, donde estamos siendo ministrados de parte del Señor, donde no quisiéramos que eso acabara, quisiéramos estar ahí, pero no es el propósito de Dios. Dios quiere que sigamos creciendo en la fe. Acuérdate, no somos de aquí, somos de un reino celestial y Dios nos está preparando aquí en la tierra. Entonces ellos, les dice otra vez el Señor, tienen que irse por el desierto nuevamente. Y aquí vamos a entrar ahorita a nuestro, ya vamos canto, en el cuarto, ¿verdad? Punto donde quiero mostrarles el agua. Y dice que ellos iban por el desierto y pasaron 3 días y a que no saben qué. No había agua nuevamente. Y ellos empezaron a quejarse y dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, tenemos sed, estamos a punto de morir, no hay agua. Ven que el agua es tan importante y tan esencial porque nos refresca el alma, nos refresca todo en nuestro ser. Entonces ellos a lo lejos oyen como que, oh, se escucha por allí agua, se escucha por allí agua. Y ellos van y vamos a ver esta historia. Y allá vamos, 3 historias, vamos en la 4. Y dice, nuestra cuarta historia. Y se encuentra en el capítulo 15-22 de Éxodo. Y dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron ¿a dónde? Hacia el desierto, ¿verdad? A veces pensamos que las victorias durarán para siempre, pero en esta vida siempre va a haber retos, circunstancias que tenemos que enfrentar, pero en el caminar y cuando estamos aprendiendo, siempre después va a ser más fácil salir de la prueba. Entonces, en el capítulo 22 de Éxodo 15 dice, anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Acababan de pasar por el Mar Rojo y ahora durante los próximos 3 días no tenían agua, no pueden encontrar agua, pero Dios sabe lo que su pueblo necesita, cuándo lo necesita y cómo llevarlos al agua donde confíen en Él para todo lo que necesitan. No había agua, volveremos a eso. Pero el versículo 23 dice, y esta es la historia que nosotros contamos ahorita al principio. Para aquellos que me están siguiendo y que están ahí al pendiente, esta es la historia con la que yo inicié esta prédica, ¿verdad? Dice, no encontraron agua, dice el capítulo 23 y 24, no encontraron agua cuando llegaron a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque las aguas de Mara eran amargas. Por lo tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? No todas las victorias son dulces. Y ellos aquí tenían agua, pero el agua no la podían tomar. ¿Por qué? Porque el agua era amarga. ¿Se recuerdan allá en la historia de Ruth y Noemí que dijo, Noemí, ya no me llames Noemí, llámeme Mara porque mi corazón se ha amargado? ¿Cuántas veces nuestro corazón se amarga y no podamos tomar de esas aguas? Por más que queremos levantarnos, nos sentimos débiles y queremos tomar esas aguas están amargas. Y nadie quiere tomar un agua amarga. La falta de perdón, las circunstancias, todo lo que nos pasa, trae amargura a nuestros corazones. Y tal vez Dios está dando ahí esa agua, pero esa agua, si nosotros no queremos centrarnos en el caminar con Dios y no somos obedientes, esas aguas que Dios nos da, porque Dios nos va a dar aguas de vida, esas mismas aguas se pueden convertir en aguas de amargura. ¿Pero por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios nuevamente me trae por un desierto? ¿Cuántas personas, hermanos, no se han quedado en el camino? ¿Cuántas personas no han vuelto atrás? No han querido seguir, ¿por qué? Por las cosas, tal vez un desánimo, tal vez su esposo, tal vez sus hijos, tal vez la congregación, el pastor, las hermanas, la familia, los papás. Todas esas personas causaron amargura por un disgusto, causaron amargura por un problema. Entonces Dios dice, no te preocupes, yo te voy a alimentar, mira, yo te voy a dar el agua de vida, ven. Pero como su corazón no lo han querido ceder completamente al Señor, quieren quedarse con esa amargura. Y esa amargura lo único que va a poder es que no van a poder tomar agua, porque está esa amargura. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. Tal vez hay amargura en tu corazón. Tal vez hay resentimiento en tu corazón. Tal vez hay falta de perdón. Por eso sientes como que lees la palabra, como que quieres, pero no puedes, como que ¿qué son esas aguas que tú tienes? Estas aguas estaban contaminadas.
ellos no podían beber. Ellos se vuelven a quejar y le dicen a Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos aquí a morir en el desierto? Y a veces la queja está constante en nuestras vidas, hermanas, por todo lo que pasamos, hermanos. Elegimos seguir creyendo en lo que hemos visto y experimentado de Dios en los momentos en que Él interviene milagrosamente. Tomaremos lo que hemos visto de Dios en esos momentos de intervención divina, esos momentos de salvación, esos momentos de celebración, y seguiremos creyendo que Él es el mismo Dios cuando cambian las circunstancias y no parece que está haciendo algo al respecto. Han de decir, ¿por qué no nos quedamos allá cuando estábamos cantando y adorando al Señor saliendo del Mar Rojo? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando no está la necesidad dentro de nosotros, es fácil que nos podamos olvidar del Señor. Muchas veces en la abundancia, por eso Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, ni más ni menos. Porque muchas veces Dios nos da tanto que nos podemos acostumbrar que es por mis propios méritos o porque me lo merezco. Y Dios no quiere llevarnos ahí. Dios quiere que vivamos de una dependencia total en Él. Es por eso que Él nos tiene en continuo movimiento. Dios los tenía que tener de un lugar para otro. Ahora pónganse aquí, ahora van a irse por allá, ahora van a ir por acá. Él los tenía en perfecto movimiento. No nos podemos quedar estancados, hermanos. No nos podemos quedar solamente en un lugar. No, pues en ese lugar yo vengo a la iglesia y en ese ya tengo como 10, 15, 20 años y estoy en el mismo lugar. Estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Y no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy bendecido, hermano. Y wow, estamos en la bendición del Señor y todo es muy padre. Y decimos, ¿por qué no pasa nada? Porque te has acostumbrado a la comodidad. Dios los tenía que incomodar nuevamente para ir por el desierto. Dios a veces nos incomoda, pero nos incomoda para que podamos depender totalmente de Él. Dios fue el quien nos guió hasta este lugar de aguas amargas para poder probar su grandeza, de manera que Él pudiera usar sus circunstancias para revelar lo que había en sus corazones y mostrar cuán grande es Dios. Dios te ama lo suficiente como para siempre darte lo que quieres. Cuando un padre disciplina a sus hijos, no les va a dar todo lo que quieren, no nada más por hacer berrinches, quiero esto, se lo va a dar. Porque en vez de hacerles un bien, les va a hacer un mal. Muchas veces como padres decimos, bueno, gánatelo. Pero no por eso quiere decir que no los queramos. Claro que los queremos, ¿verdad? Pero podemos decir, no, las cosas no pueden ser tan fácil. Más adelante, ahorita te compro esto, pero más adelante. Entonces, les vamos dando así como de poquito a poquito, ¿verdad? Porque cuando les damos todo, no, es que ahora quiero un iPad, no, es que ahora quiero un teléfono, no, es que ahora quiero... Entonces ellos están así como en la comodidad y así mismo es Dios con nosotros. Sí, nos da todo lo que nosotros queremos, entonces nosotros nos podemos acostumbrar y nos podemos quedar ahí, entonces ya Dios no tiene mucha oportunidad para seguir trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Es por eso que Dios nos va dando ahí poco a poco, como le digo aquí. Dios nos mantiene en movimiento. Entonces, dice Moisés, y vamos en el capítulo 15, 25, de este mismo capítulo, en estos versículos, dice, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas volvieron a ser dulces. ¿Dulces? Claro, Dios siempre nos va a dar la provisión. Muchas veces estamos pasando por esas circunstancias, muchas veces nos amargamos la vida y estamos amargados, pero cuando clamamos a Dios, Dios te va a dar la provisión para que esas aguas amargas que estamos pasando se conviertan en aguas dulces. Dios le dijo, no sabemos por qué, fue un árbol, ¿verdad? Pero nada más le dijo, mira ese árbol, échalo al agua, y las aguas se convirtieron dulces. Ahora eran unas aguas que ellos sí podían tomar. Ahora eran unas aguas saludables, ahora eran unas aguas que refrescaban, ahora estaban esas aguas dulces. Recuerda, nunca estás solo. Dios siempre va a dar la provisión para lo que tú estás atravesando ante cualquier circunstancia. ¿Cuántas veces no nos embargó el temor ahora en estos momentos, en estos tiempos? ¿Qué es lo que vamos a hacer sin trabajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar todas las deudas? ¿Qué vamos a hacer si es que nos contagiamos a aquellas personas que de vez en cuando teníamos que salir, ¿verdad? Que nos teníamos que cubrir, que teníamos que salir para trabajar. Y si nos contagiamos,
Pero no podemos vivir en ese temor, hermana. No podemos vivir, ¿sabes por qué? Porque nos vamos a amargar diciendo, ¿por qué Dios nos tiene aquí encerrados? ¿Por qué Dios está haciendo esto con su pueblo? ¿Por qué Dios ha estado permitiendo que hasta incluso personas cristianas estén muriendo? No nos podemos quedar ahí. Dios te da un agua de vida, Dios te da un agua dulce para que puedas tú beber de esa agua. Aquí les está dando esas manantiales, esas aguas que estaban siendo amargas. Dios las convierte en dulces. ¿Por qué? Porque Él da su provisión. Luego de haber pasado entre esas paredes inmensas de agua de Mar Rojo, pasaron 3 días sin agua. Y ahora encontraron esas aguas, pero ahora estas aguas estaban dulces. Dios siempre nos va a dar una salida. Solamente tenemos que clamar a Él. Ahí Dios clamó ahí Moisés fue cuando clamó al Señor y dijo, ¿qué va a pasar ahora con todo esto? Fue cuando Él proveyó el árbol para que esas aguas se pudieran hacer dulces. La escritura nos dice en Éxodo 15, 25, y Dios les dio ahí unos estatutos. Ándale. Dios les dio las aguas dulces, ¿verdad? Pero dice, ahí mismo en el 25 dice, y Dios les ahí unos estatutos y una ordenanza, y ahí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar la amargura que hay dentro de tu corazón. Si es que te encuentras, si no, gloria al Señor, ¿verdad? Pero si hay algo dentro de tu corazón, Dios quiere sanarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú lo reconozcas como tu sanador. Él es el único que puede sanar nuestra alma, nuestra sequedad. Él es el único que puede sanar nuestro cuerpo. Y aquí ahora Dios quería glorificarse de una manera diferente. Ya se había glorificado como su libertador, ya se había glorificado como el Todopoderoso por hacer esos grandes milagros, pero aquí había ahora algo nuevo que les quería enseñar a su pueblo, que lo reconocieran como Dios su sanador, porque Él sanó aquellas aguas amargas, las sanó por aguas dulces. Entonces, a través de cada prueba que nosotros estamos pasando, Dios quiere manifestarse de una manera especial en nuestras vidas. Yo no sé cómo Dios se está manifestando ahorita en nuestras vidas. Tal vez Dios se está manifestando en Dios tu proveedor. Tal vez Dios se está manifestando como Dios tu sanador. Tal vez Dios se está manifestando como Dios tu libertador. Cualquiera que sea, Dios es todopoderoso. Y Él se glorifica cuando hay un pueblo que le alaba, cuando hay un pueblo que le clama al Señor. Porque fue lo que pasó aquí, que dijo, ustedes clamen a Dios. Se estaban aprendiendo varias cosas, aquí vieron, ¿verdad? Todo lo que ellos saben, cómo Dios se quería manifestar. Muchas veces Dios nos guía como Él lo hizo con sus hijos en ese día, hacia aguas amargas y lugares donde nos encontramos perdidos, con dolor, desaliento, pero a menudo que leemos la historia de los israelitas, recordamos que Dios es siempre soberano sobre cada circunstancia que nosotros podemos enfrentar. Así que ahora el pueblo está experimentando el no tener agua. Ellos experimentaron las aguas amargas, ¿verdad? Pero ahora están experimentando aguas dulces. En el versículo 27, 15, ya después de que experimentaron estas aguas dulces, ya después de que Dios se les manifiesta como su sanador, en el versículo 15 vemos algo muy en especial y dice, 27, 15, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Dios sabe cuánto nosotros necesitamos ese tiempo de refrigerio. Él sabe cuándo nosotros podemos manejar la prosperidad. O sea, ahí Dios no les dio nada más tantito, ahí Dios les dio un oasis, les dio una prosperidad. Dios les dio, dice, Elim, llegaron a este Elim. Y ahí había, imagínate en un desierto, dice, ahí había palmeras, ahí había agua, ahí había Dios, ahí se manifestó. ¿Por qué? Porque quería que ellos se sintieran esos hijos especiales. ¿Cuántas veces no nos sentimos como hijos especiales cuando Dios nos está proveyendo de esa manera? Pero Él sabe cuándo nosotros vamos a poder, como les decía ahorita, manejar la prosperidad. Dios es bueno y Dios nos da en abundancia.
Hay veces que Dios nos da en abundancia y gloria al Señor. Debemos de aprovechar esos tiempos de abundancia, de prosperidad, donde hay gozo, donde hay alegría, donde económicamente nos está yendo bien, donde podemos salir de viaje, porque todo eso no es malo, hermanos. Todo eso no es malo, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo la vamos a manejar, Dios sabe cuánto nos puede dar. Y a veces Dios nos da esos momentos, no porque no lo merezcamos, sino porque Él es Dios. Ellos se quejaban, no se lo merecían, pero Dios se quería manifestar con ellos como unos hijos especiales, los quería consentir y les dio de más, les dio en abundancia. Y eso es bueno. Asimismo, Dios nos quiere consentir y Él nos quiere dar abundancia. Él sabe todo lo que necesitamos. Pero eso era no. Y después de esto, Elim dice que era maravilloso. Todo el mundo nos queremos quedar ahí siempre, en esa abundancia. Ellos se querían quedar ahí, por supuesto que sí, pero ese no era el plan de Dios por los israelitas y no es el plan de Dios para nosotros. Los israelitas aún no estaban preparados para su final de su jornada. Existen los felices terrenales y hay momentos en que Dios te bendice con dulces experiencias que nos recuerda su presencia, pero no es el final de nuestro viaje. No nos podemos acostumbrar, como les decía, no nos podemos acostumbrar a la abundancia. ¿Por qué? Porque estamos en un recorrido, hermano. Un día vamos a llegar a nuestro destino final. Un día Dios tiene preparado un destino para cada uno de nosotros, para ti, para mí, como lo tenía para el pueblo de Israel. Dios no los podía dejar ahí en el desierto. Dios nos hace pasar por el desierto, pero nosotros no nos tenemos que acostumbrar al desierto, hermano. No nos podemos estar acostumbrando. Es un proceso para nuestro crecimiento, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces Dios quería que siguieran avanzando. ¿Para dónde? Para llevar al pueblo a donde, a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Ese era su destino para ellos, llegar ahí. Por eso no los podía dejar. Aun cuando Dios los bendecía y los prosperaba en medio del desierto, ellos tenían que seguir caminando. Ellos tenían que seguir, ¿verdad?, ese camino de parte del Señor para poder llegar ellos a la tierra prometida. Ya estoy casi finalizando y ya vamos a nuestra quinta historia. Y esta se encuentra en Éxodo 17:1. Hay otra prueba. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornada desde el desierto de Sin, conforme a los mandamientos del Señor, y acamparon en Redefín, y no había agua para que el pueblo bebiera. O sea, nuevamente, otra vez, salen de ese oasis de Elim, salen por el desierto y nuevamente se encuentran que no hay agua, y a que no saben qué vuelven a hacer ellos. Después que conocieron a Dios como el Todopoderoso, su milagroso, su sanador, el Dios que todo, se vuelven a quejar. ¿Cómo nos trajiste hasta aquí? Pero esta vez ya fue más duro. Esta vez ellos ya estaban así como casi a punto de apedrear a Moisés. Si tú no nos sacas de ahí, nosotros te matamos. O sea, aquel Moisés, aquel líder que los había ayudado, que los había guiado por medio del Señor, ahora todo el pueblo está en contra de Moisés. Y dice: no nos vas a dejar morir aquí, ¿verdad? Entonces Moisés, también desesperado, dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Señor, me van a quebrar. Y dice: él clamó al Señor. Y miren lo que pasó. Dice: entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendréis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed, nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés. Pastor, ¿cuántas veces no tiene que clamar al Señor por nosotros? Con nosotros como padres, ¿cuántas veces nosotros no tenemos que clamar, Señor, por saber qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cuántas veces no nos vemos como que nos quieren como apedrear a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Él clamó, Moisés clamó al Señor, al que les había liberado, ¿verdad? Entonces dice: y el Señor dijo a Moisés: para delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña donde Dios está parado ante su pueblo, y saldrá el agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Lo vemos en el versículo 5 y 6. Aquí hay mucho que tenemos que aprender en esta historia. Ellos llegan, no hay agua, entonces ellos se desesperan, quieren apedrear a Moisés. Moisés clama al Señor y el Señor le dice: mira, agarra a unos ancianos, vete y yo voy a estar delante de ti.
O sea, cuando nos quieren linchar, cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros y cuando nos ataca y clamamos al Señor, dice, no te preocupes, yo voy a ir delante de ti. Pero él obedeció, ve con unos ancianos, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. Ve y póstrate, o ve y dile a algunos líderes de la iglesia que te ayuden a orar por esto, ¿verdad? Entonces dijo, ve y agarra unos ancianos, yo voy a ir delante de ti, y yo voy a estar sobre la peña, tú la vas a golpear, y con la misma vara que tú golpeaste en el río Nilo, tú vas a golpear, y de ahí van a salir agua para que ustedes puedan beber. Oh, wow, mi corazón se quebranta, porque en vez de golpear a Moisés, golpearon a Dios. Él fue la peña de Oreb, él fue la roca, él en la cruz del Calvario, él no tenía por qué haber sufrido, pero él fue azotado, él fue quebrantado por nuestros pecados, por todo lo malo que había en nuestros corazones. Él llevó el castigo sobre su faz en la cruz del Calvario. Aquí mismo, esa misma representación de golpear la peña, de golpear la roca, perdón, ¿verdad? Es lo mismo que después pasó en la cruz del Calvario. Aquí cuando él golpea la roca es porque Dios está poniendo en vez de Moisés. Dios le dice, déjame a mí deja que a mí me golpeen. Wow, hermano, qué lindo es esto, qué lindo es este líder, Moisés, cómo estaba en la presencia de Dios, cómo él era obediente, cómo él hacía lo que Dios le dijo. Él no tenía por qué estar sufriendo por ese pueblo ingrato. Sin embargo, él llevó ese designio. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Moisés. Vio la desesperación en él. Sin embargo, le dice, a mi hijo no lo van a tocar. Si tú estás pasando por alguna aflicción, estás pasando por algo, Dios no te van a tocar. Dios está contigo. Y cualquier cosa que a nosotros nos puedan hacer, por eso decimos, no nos la hacen a nosotros, se la hacen a Dios. ¿Por qué? Porque Él llevó todo el castigo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y así fue como Dios perseveró la vida de los israelitas nuevamente. Él la perseveró en el río cuando sacó a Moisés. Él los perseveró cuando vinieron, cuando el mar, todo. ¿Por qué Dios los salvó? ¿Por qué Dios salvó a su pueblo? ¿Por qué Dios nos salvó a nosotros? ¿Por qué Dios salvó? ¿Nos salvó de qué? Nos salvó de un juicio sin Él. De eso lo salvó. Y de eso nos salvó a ti y a mí. De un juicio, de una eternidad sin Él, que podíamos haber pagado, pero Él pagó el precio para que nosotros ahora pudiéramos disfrutar de esa salvación y de esa liberación como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, con cada nueva prueba, con cada vuelta, con cada nueva dificultad, nuevas son sus misericordias. En cada prueba que nosotros pasamos, Dios tiene algo para nosotros. En Romanos 8:32 dice, si Él ha salvado nuestras almas de eterna maldición, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas con Cristo que necesitamos, ahora y hasta el final de nuestro caminar? Aquí queremos llegar con todo esto. ¿Qué es lo que ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Con todo esto que hemos visto del pueblo en el desierto. ¿Qué es lo que queremos dar a conocer y entender? Que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja, que a través de cada prueba, de cada necesidad, Dios está ahí para protegernos, para consolarnos, que Él da ahí la provisión de la cual nosotros necesitamos, que Él da el agua de vida, que Él seca las tempestades, ¿verdad? Que Él nos da esa agua para seguir caminando, para seguir creciendo y para seguir fortaleciendo. Que no te desanimes, mi hermano, mi hermana, por las situaciones que estén pasando, que no te desanimes por todo esto que estamos viviendo ahorita, que tú no te desanimes porque Dios está con cada uno de nosotros. La presencia de Dios está cuando nosotros clamamos a Él. Él tiene grande misericordia para con todos nosotros. Así que Dios siempre, en cada prueba, en cada necesidad, hay algo que Dios quiere enseñarnos. Y mira, para darte ánimos, mira lo que dice el capítulo en Apocalipsis 7, el versículo 17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos.
Hay un Elim que viene, un lugar de refrigerio, manantiales de agua, árboles, sombra y la presencia de Dios por toda la eternidad. No más aguas amargas, no más falta de agua, solo abundancia. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y cada lado del río estaba el árbol de vida, que producía 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y la hoja del árbol era para sanidad, para las naciones. Este es el río que un día vamos a estar disfrutando tú y yo. Este es el río a donde Dios nos quiere llevar. Este es un peregrinaje. Todavía no hemos acabado nuestra jornada. Hay mucho que aprender, hay mucho que saber de parte del Señor, hay mucho que crecer. Pero a través de estos versículos de Apocalipsis, Él va a darnos ese río, Él va a darnos esos manantiales, donde Él va a enjuagar toda lágrima. Ninguna lágrima que sale de tus ojos viene desapercibido para Dios. Él las tiene en su mano. Y un día Él va a enjuagar toda lágrima. Un día todo va a pasar. Un día vamos a estar reinando con Él. Y esa es la satisfacción que tenemos ahora. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez si estás pasando por dificultad, Dios quiere abrazarte. Quiere que sientas sus manantiales. Tal vez tú que nos estás escuchando, tú no conoces del Señor. Este es el momento que tú le abras tu corazón. No estés errante en el desierto. No te quedes en la protección de Dios. Todos necesitamos la protección de Dios. Él quiere abrazarte. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere liberarte de la esclavitud. Él quiere llevar aguas de reposo, aguas de abundancia, aguas de prosperidad. Pero Él quiere que tú le abras su corazón. Él quiere que tú le abras su corazón para que Él pueda entrar en ti. Y así como al pueblo de Israel le mandaba esa columna de nube por el día para guiarlo, así mismo Dios te quiere guiar. Ya no quiere que andes errante, ya no quiere que andes como loca, sin ningún son. Dios quiere darte una estabilidad en tu vida, en tu hogar. Este es el tiempo del Señor. Todo esto que estamos pasando, esta prueba que ahora todos estamos pasando en este momento, no es en vano. Algo nuevo tiene que salir de aquí. No esperes volver a la normalidad. Dios tiene una nueva normalidad. Clamemos al Señor. Disfrutemos de sus promesas. Sigamos confiando. Sigamos creyendo que Él es el Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Necesito más. Gracias, Padre. Dame de beber. Gracias, Señor Jesús. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
contigo. Necesito adorar. Dame de mí. Me debe de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias porque Él es grande y poderoso. Gracias porque Él nos da esos manantiales de agua viva. Gracias porque Él refresca nuestra alma, nuestro espíritu, y Él está con nosotros cada día de nuestras vidas. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad, y a ti que me estás escuchando, dale gracias al Señor. Ahí donde tú estás, alaba al Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú nunca me dejarás, tú nunca me desampararás. Tú siempre me sustentarás con la diestra de tu justicia. Gracias porque tú abres camino donde no lo hay. Gracias, Señor Jesús. Un corazón agradecido, dice la palabra de Dios que Él no desecha. Un corazón agradecido, Él está atento para escuchar su clamor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, Padre, por esta palabra. Gracias porque tú ministras mi corazón, ministras nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Padre. Gracias porque tú nos refrescas el alma, Padre. Gracias, Señor, Padre, porque tú quitas toda agua contaminada, toda agua amarga, y nos das de esas aguas dulces, Padre. Queremos de beber de esa agua de la roca, de esas aguas de salvación, Señor Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad, a toda justicia y a todo conocimiento. Gracias por tu amor que tú tienes para tus hijos. Gracias por ese amor, Señor, que nunca sacia, Padre, porque tú llevaste en la cruz del Calvario, Señor, Padre, todo dolor, toda enfermedad, Señor, para que ahora pudiéramos disfrutar de una libertad. Gracias te damos. Doy gracias a cada una de ustedes y espero que tengan un maravilloso día. Dios me los bendiga. Gracias.